Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes, que es 20 de agosto del año 2018. Estamos, como acaban de escuchar, con Teresa Herrera. Buen día. Buen día, audiencia, buen día, compañeros. Pero además con Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Sergio Fernández, que vuelve después de su debut hace 15 días. Buenos días. Por lo visto, un gusto estar de vuelta. Por lo visto está dispuesto a intentarlo otra vez. Sí, señor. No salió asustado. Y Juan Gavito, que tantas veces nos ha acompañado. Buen día, Juan. Buen día, Emiliano y audiencia. El jueves de noche, 6 personas que usurpaban casas en Los Palomares de Casaballe entregaron las llaves a la policía y se retiraron. Además, tuvieron que registrar un nuevo domicilio y se comprometieron a no acercarse al lugar. De esa manera cumplieron lo que habían acordado el día anterior con la justicia para evitar la cárcel por los delitos de usurpación de vivienda y hurto de energía eléctrica y agua potable en reiteración real. Estaban ocupando apartamentos cuyos habitantes anteriores habían tenido que abandonarlos en muy pocas horas, dejando incluso sus pertenencias forzados a punta de pistola por una banda de narcotraficantes, los Chingas, entre septiembre y noviembre del año pasado. El operativo policial de apoyo a la justicia, que incluyó decenas de efectivos armados y también vehículos blindados, debió enfrentar protestas de un grupo de vecinos. El día anterior había ocurrido otro de los capítulos de esta historia. Dejó otra de esas casas una mujer llamada Mónica Sosa, que además fue remitida a prisión por su condición de reincidente mientras sigue el proceso. En diciembre, Mónica, considerada una de las líderes de los Chingas, había sido condenada como cómplice en el delito de extorsión por más de 100 expulsiones de familias de Los Palomares y había sido sancionada con 15 meses de libertad vigilada. Este desalojo de los usurpadores es la más reciente de una serie de intervenciones que viene desarrollando el Estado en Los Palomares de Casaballe desde el 23 de junio, cuando tuvo lugar un censo. Bueno, la información podría seguir en este resumen del caso. Lo estuvimos charlando hace un rato con Gustavo Leal, del Ministerio del Interior. ¿Cómo han visto ustedes estos hechos? ¿Quién empieza? Sí. ¿Juan? Bueno, yo gratamente sorprendido por las declaraciones del señor Leal, todas las cuales yo suscribiría. Casi se diría que si no es una persona de confianza del ministro Bonomi, sería casi un neoliberal, por lo menos en lo social. O sea que bienvenido al mundo de la defensa de la legalidad, del orden, de que el crimen no paga, de que hay que poner orden hasta en lo territorial. O sea, en ese aspecto, bien, aunque habría que avisarle que claro, en los últimos 28 años su partido, el partido que él seguramente votó, es el propietario de esas tierras, es el que tenía la llave para abrir calles, para cerrarlas, para poner la luz, para desalojar, Entonces, yo creo que haríamos muy mal si nos quedamos con lo anecdótico en el sentido de la señora Mónica, si está bien desalojada o no, el proceso, las imputaciones. Yo creo que hay que ir a lo más grande, y lo más grande es que hay una realidad social que vamos a no echarle la culpa a nadie, es una disfunción de nuestra sociedad, pero que ningún partido, y particularmente el que está en el gobierno, o sea el Frente Amplio, le ha encontrado la vuelta para arreglarla. Fíjense la paradoja. Por un lado, quien está actuando, y reitero, nunca es tarde cuando la dicha es buena, es el Ministerio del Interior, el de la Seguridad, el que aparentemente no tendría nada que ver con el asunto, cuando en realidad tendría que haber sido todo el área social, y particularmente creo el MIDES y el Ministerio de Vivienda y la propia Intendencia, que tenían que haber abordado este problema integralmente. Y por otro lado, la realidad del Frente, es decir, que todos quienes conocimos al Frente cuando nació y en sus primeras etapas, veíamos en él una fortaleza en el área social, es decir, desde lo académico, desde una cantidad de lados, abundaban los sociólogos, los psicólogos, los asistentes sociales, los arquitectos con una mirada desde lo social y de la solidaridad, y sin embargo creo que es donde más ha fracasado, porque lo digo no porque yo no sea del Frente, sino porque creo que es una realidad objetiva. Entonces creo que es hora de que nos pongamos de acuerdo. Y reitero, este discurso nuevo, que no sé si es, supongo que es porque él habla por cuenta y orden del ministro, a mí me deja contento, porque me deja optimista de que haya bases de acuerdo para cualquiera sea que gane, ponga en práctica muchas de esas cosas que él reivindica.
Gabriel, vamos contigo y tratemos de que las intervenciones sean así más breves, así la conversación corre, así la discusión se da. Bien, para ser breve, no le queda otra que no ser descriptivo y ser conceptual, ¿no? Entonces, yo primero creo que acá se mezclan varias cosas. Este procedimiento estuvo bien, como estuvo bien el censo. Creo que hay dos errores conceptuales interesantes. Me parece muy bien discutir el tema de las políticas sociales. Creo que, para empezar, por ejemplo, yo escuché la mesa del jueves pasado, cuando debatían las afirmaciones de Mujica, y creo que es un error medir el éxito o el fracaso de las políticas sociales en torno al aumento o no de la violencia y el enfrentamiento al crimen, al narcotráfico. Creo que se pueden medir otras cosas y discutir si las políticas sociales son efectivas o no en torno a otras cosas, pero no en torno a si aumenta el narcotráfico o aumenta la rapiña. Creo que eso tiene un componente. Por ejemplo, si hay una organización criminal y narcotráfico, no la tiene que enfrentar ni el MIDE ni el Ministerio de Vivienda, la tiene que enfrentar el Ministerio del Interior. Eso es así, sin ningún lugar a dudas. Y el segundo, para terminar y ser corto como me pidió Emiliano, creo que el otro error es pensar que las políticas empezaron en Casaballe cuando la Llera hizo declaraciones y hizo el censo del Ministerio del Interior. Acá estamos hablando, por ejemplo, de la escuela de Casaballe, estamos hablando de la plaza de Casaballe, estamos hablando de todo lo que se hizo y que tiene que ver que del otro lado hay una organización criminal de narcotraficantes que pelea contra todo eso y que disputa todo eso. Y me parece que ese es el enfoque que hay que hacer y que me parece que Gustavo en eso, está bien, él es del Ministerio del Interior y habla su cuestión, pero me parece que falta enfocar todo el resto. Creo que además que la acción de los narcotraficantes fue una reacción al impacto que estaba teniendo en el barrio esas cosas. Yo sé, pues yo estuve ahí, construí viviendas ahí y ayudé a levantar la escuela con la brigada Agustín Pedrosa y sé lo que hacían los narcos cuando estábamos levantando la escuela. ¿Qué hacían? Una de las escuelas, ¿no? Sí, hay varias. Exacto. Hay una presencia. La plaza de Casaballe, por ejemplo, que es una cosa insólita que la vimos acá, del mismo nivel que cualquier otra plaza de un lugar donde tenían todo lo demás. Y bueno, hay que cuidar a la gente porque los narcos no quieren que vayan, ni que vayan a la escuela, ni que la defiendan, ni que tengan plaza, ni que tengan nada, porque son clientes que pierden su dominio. Pero a ver, contá, ¿qué pasó cuando ustedes estaban con esa brigada construyendo casas? Y alrededor hay amenazas a la gente que tiene que estar. Y también amenazas a la gente que va a construir. Y también amenaza a la gente de la Iglesia Católica que trabaja ahí, porque no es solo el Zunca. Y a las maestras que trabajan con todas estas cosas. Creo que hay todo un enfrentamiento ahí, del cual este es un episodio. No es claro, es el episodio más. Yo termino, ahí había lugares que eran tipo mansiones, ¿no? En el medio de los Palomares de Casaballe. No es que eran mansiones. Pero ojo, mansiones de esas hay en Nuevo París Norte, hay en zonas de Casabó, hay Hummer en Tres Ombúes. O sea, es que, bueno, vamos a no jorobar. Hummer hay, que van a cargar nafta a las estaciones de La Teja. ¿No? Entonces, ¿y qué precisan? ¿Hacer un censo para eso? Perdón. Bueno, ahí está. Ese es uno de los temas que aparecía en la entrevista, ¿no? Este avance de narcotraficantes o bandas criminales consolidando porciones de poder no se da solo en Los Palomares o en Casaballe, ¿no? Tiene varias ubicaciones en Montevideo y en ciudades del interior. Claramente. Es un peligro que ha ido avanzando, ¿no? Teresa. Yo creo que voy a ser reiterativo, ¿no? Recién Gabito de Juan decía el tema de que bueno, que el frente está lleno de sociólogos, de psicólogos, y bueno, está así. Lo que pasa que no siempre nos hacen caso, nos llevan el apunte, nos creen, ¿eh? Siempre hay una tensión entre lo técnico y lo político y una tensión entre, bueno, miren que esto es así, y tomarlo como una crítica y no como una crítica destructiva en lugar de tomarlo como una crítica constructiva. Tienen tiempo de reflexionar. Sí, en todo caso tendrán tiempo de reflexionar los que demoraron tanto en hacer cosas que hace mucho tiempo que se venía diciendo que había que hacer. Porque esto, yo ya lo he dicho otras veces, es crónica de una situación anunciada. Esto que está pasando en Uruguay ya pasó en otros países. Y era previsible que iba a ocurrir en Uruguay. No solo el tema de los narcos, también el tema de generaciones, 3, 4, hasta 4 generaciones de personas sin hábitos de trabajo, sin hábitos mínimos de higiene, un montón de cosas. Este es un tema que yo conozco, además no en la teoría, sino que de cerca, porque son los lugares donde siempre que puedo trabajo.
más allá que estar sentada en el escritorio detrás de la computadora. Entonces, a mí me parece, sí, claro, hay un debe histórico. Digo, esto tiene décadas. Algunas de las cuales ni siquiera era gobierno del Frente, pero bueno, al gobierno del Frente uno le puede decir que bueno, que en realidad abrir esa calle hace años que se sabe que había que abrirla. El tema de los derechos, empezaron con pequeños peajes y después siguió cuando apareció todo el tema de la pasta base, digo, apareció con otras situaciones, la necesidad de encarar en territorio un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, que recién empezó con la Comisión Interinstitucional después de la crisis del asesinato del gurí, ¿se acuerdan? Digo, Bueno, entonces, a mí me parece que yo comparto, por supuesto, plenamente todo lo que dice Gustavo Leal. El tema es que estamos haciendo cosas, más vale tarde que nunca, dicen. Claro, está bien, yo espero que no sea tarde, pero me parece que es con esta cabeza y sobre todo con el fin del chacrismo. Es cierto que es misión del Ministerio del Interior preocuparse por el narco, pero también es cierto que es misión del Ministerio de Desarrollo Social entender y trabajar conjuntamente y ver de qué forma se pueden sacar determinadas situaciones. Esto no es un tema sencillo, es un tema complejo, yo no estoy diciendo que sea coser y cantar, pero lo que sí me parece es que hay que cambiar en muchas cosas la óptica de cómo se está trabajando. En muchas cosas hay que, y con esto termino, hay que pensar que esto, yo lo he dicho muchas veces, por eso dije me voy a repetir, ¿no? Esto no se puede pensar, este tipo de trabajo y abordajes en barrios que necesitan seguridad urbana, que necesitan luz, que necesitan que les arreglen finalmente, incluso hasta por un tema de dignidad, agujeros que tienen hace 30 años y que tienen que pasar saltando desde hace 30 años, y eso no es tan complicado, ¿no? Digo, arreglar una calle. Pero además de eso, porque hay que romper la mentalidad del asistencialismo del Estado. Lo que hay que hacer es empezar a pensar en un trabajo que tiene que ser las 24 horas del día, los 365 días del año y no con mentalidad de empleo público. Y varios años. Y varios años, y romper la zanja, además, muchas veces que hay entre lo público y lo privado. Allí, recién decía Gabriel, está trabajando la iglesia, bueno, está Curuni, que hablar, cuántos años hace que está ahí adentro, ¿no? Es decir, la obra del Padre Cacho, por otro lado, es decir, hay un montón hay que trabajar juntos. De esto no se sale con una sola política, de esto no se sale con algo solo. Sergio. Yo, como Juan, me congratulo de que el gobierno haya cambiado la pisada y que comience a intentar poner orden y aplicar la ley. Pero discrepo, Juan, no soy optimista como tú. El disparador de todo esto no fue ninguna acción premeditada del gobierno, no respondió a su planificación, no respondió a sus programas ni a su filosofía. El disparador de todo esto fueron las declaraciones del inspector Lallera, que fue el que tiró el misil y acá saltó todo. Mayo de este año, el inspector Lallera dice con todas las letras un reportaje que creo que de lo más valioso del año, creo que de lo más valioso de los 5 años, las cosas por su nombre. Que el Estado está con miedo de tomar decisiones, que el Estado no trata del Estado, y cuando Lallera dice el Estado, en realidad hay que entender el gobierno, porque el Estado es una entelequia, el que realmente hace las cosas son los gobiernos. Y Lallera está sometido a jerarquía, él dijo Estado. Pero la verdad es esta: el gobierno no hace las cosas, el gobierno no lleva a cumplir la ley, el gobierno no se preocupa de que, por ejemplo, se estén controlando que los chicos de las escuelas, los chicos que reciben los beneficios del MIDES se están yendo a las escuelas, que la Intendencia no se preocupa de controlar si las viviendas las están usufructuando los que tienen derecho o no, en fin. Él dice que atrás de todo eso lo que está faltando es trabajo social, y dice esto lo quieren arreglar con policías y hay que arreglar con asistentes sociales. Eso fue en sus palabras, y dijo que la Intendencia y el MIDES tienen miedo. Eso fue exactamente lo que dijo Lallera, que tienen miedo. Tengo acá el fragmento de la entrevista. La pregunta era, ¿el censo que iban a hacer para luego demoler las viviendas? Contesta Lallera, el Ministerio del Interior ya se ofreció, pero debe ser la Intendencia o el MIDES el que haga ese censo.
Le pregunta el periodista, ¿está la decisión política? Y responde la Llera, sí, pero creo que no se animan. Okay. Y ahí arranca todo. La Llera cumple el rol de la fábula del rey desnudo. Yo quiero hacer una precisión ahí, atando con lo que decía hace un rato Gabriel. Efectivamente da la impresión de que la entrevista a la Llera y los dichos de la Llera, en particular estos, fueron el detonante para que el presidente de la República actuara y decidiera conformar esa comisión interinstitucional que después, unas semanas después, termina concretando el censo, ¿no? Lo de la Llera fue el 12 de mayo, el censo es el 23 de junio. Un mes después. ¿No? Un mes y pico después. De todos modos, la primera actuación en esta materia en Los Palomares había sido en diciembre con el operativo Mirador, consecuencia de las investigaciones que se habían hecho con las personas que habían sido desplazadas, que habían sido obligadas a dejar sus casas. Esas más de 100 personas en una investigación que llevó a cabo la Fiscalía, con la justicia y la policía. Emiliano, ¿no? es que hubo varias comisión este interinstitucional ya existía, como dije yo recién, a partir de, eso fue en el 2016, ¿no? El asesinato de este guricito de 15 años. Entonces, digo, a partir de ahí fue que el presidente conforma una comisión interinstitucional. Lo que ocurre es que yo no creo que haya un antes y un después de lo de la Llera. Yo creo que lo que sí pasa es que la Llera de alguna manera pone en evidencia cómo esa comisión interinstitucional que tenía determinados cometidos venía con uno de los cometidos era el censo, y venía con una lentitud bastante importante. Entonces a mí me parece que lo que hacen de alguna manera es decir, bueno, acá hay que poner el pie al acelerador, es decir, no es que se trabaje al grito, había todo un trabajo. Lo que pasa que, y esto está vinculado con lo que yo decía al final de mi intervención, tiene que ver con la lógica institucional, pública, de que trabajamos de tal hora a tal hora, que cada uno tiene su cometido y no coordina con el que está al lado. Digo, es decir, es muy difícil. Recién ahora, te diría yo, después de bastante tiempo, a nivel territorial, se está empezando a coordinar en serio el trabajo. Entonces tú veías, si tú miras un mapa de la zona, es decir, no puede ser que haya tantas instituciones ahí adentro, públicas y privadas. Y sin embargo pasan las cosas que pasan. Entonces solo mirando el mapa decís, bueno, acá hay algo que no se está haciendo bien. Sergio tenía que terminar, a ver. Sí. Perdón, Sergio, la interrupción. Pero... Yo lo que digo es, la Llera dijo en voz alta lo que todo el mundo sabe. El rey está desnudo, las políticas sociales no están cumpliendo su rol y solo con represión no se puede arreglar. Paso número 1. Y el paso número 2, es decir, la Llera dijo en definitiva, las políticas sociales acá no están funcionando. Y el raconto detallado del fracaso de las políticas sociales del Frente Amplio viene unos poquitos días después, hecho ¿por quién? Por el informe del Ministerio del Interior. El informe de avance del Ministerio del Interior, si lo miran, y Emiliano tenés por ahí, detalla por omisión, cuando dice todas las cosas que se empiezan a hacer, con lo cual resalta todo lo que no se venía haciendo, es el raconto del fracaso. Entre la Llera y el informe del Ministerio del Interior se acabó la discusión. Acá esto es el informe que el Ministerio emite a propósito de lo que se había estado haciendo en Los Palomares después del censo. Exacto. Ahí está. Es decir, ahí empieza a decir que, por ejemplo, la Intendencia no hace el control de viviendas, lo que usufructúa no se sabe si son los titulares con derecho o no, que no se recoge la basura, que los camiones no entran, que no se limpian los basurales que están en la calle, que el alumbrado está roto por los narcos hace no sé cuánto tiempo y nadie va y cambia los picos de luz, que la calle principal de Los Palomares le hicieron unos escalones con hormigón para que no pudieran entrar vehículos. Todo eso es omisión de la Intendencia. La Intendencia hace décadas que no hace nada. Hace décadas que no hace nada. Es más, le saco una parte de responsabilidad también al Frente Amplio en esto. Sigue hacia atrás el problema. Viene de mucho. Estoy de acuerdo contigo, Teresa. Viene de mucho atrás. Pero también el Mides. El Mides no controla la asistencia a clase de los muchachos, hay familias sin hogares. ¿Y dónde está el Mides? ¿Para qué tenemos los 300 millones del presupuesto del Mides? Hay familias sin hogares, con chicas sin hogares, el Mides no está. Hay chiquilines con problemas de alimentación, el Mides no está. Y lo dice la policía, no lo dice el Mides. Tuvo que ir la policía a hacerle el informe. Es de loco. El Ministerio de Salud Pública no está. Dicen que hay una situación crítica de salud, que hay tuberculosis. ¿Dónde está? La OCE, lo suyo, que no arregla los caños, las averías, etcétera. La UTE, que no hace lo suyo. El Estado falta.
y mandan a la policía, eso es lo que dice la policía, al final a reprimir. Y claro, un policía solo, rodeado de 50 personas, o un grupo de policías, no pueden sacar su arma entre niños, eso es lo que dice la Llera. Y eso es lo que ratifica el informe. ¿Quién sigue ahora? ¿Gabriel o Gabito, Juan? yo traté de ser corto, pero ahora voy a ser un poco más largo, ¿no? Sí. Digo, sí. Sí, la idea de intervenciones cortas no lo estamos logrando del todo. Si A ver. te levanto algún centro. Yo no quiero caer en lo que he criticado. Yo creo que la autodenominada izquierda en este país es hiperdescriptiva y se especializa en hacer diagnósticos, pero produce muy pocos resultados. Es decir, no se ha dado cuenta la izquierda de que ya no estamos en época de aquellas asambleas que duraban hasta las no sé qué horas, o en la época más postmoderna de las mateadas del Pepe. Hay que producir resultados. Y esto último parece que finalmente es lo que estaría conduciendo a algunos resultados. Dejo de lado toda la parte asistencial, pero me concentro en la parte de gestión. Yo creo que los analistas y los ciudadanos y los propios habitantes de Casaballe tienen que darse cuenta que el presidente nuestro, el doctor Vázquez, ha sido 10 años, si no me equivoco, intendente. No, 4. Solo 5, Sí, casi, claro, primer y periodo. 8 presidente. Sí. Tuvimos al arquitecto Arana, que nos hacía unas cosas divinas, unas clases magistrales, que nos dejó el famoso POT, Plan de Ordenamiento Territorial, lindísimo de leer y de mirar, pero en el terreno, ¿cuál es el resultado de 28 años de gobierno del Frente en Montevideo? ¿Verdad? Y ya vamos para 15 en lo nacional, teniendo la suma del poder, porque ustedes saben que en lo departamental hay mayoría en la Junta Departamental. Ha tenido el control de todos los ministerios, a diferencia de otros partidos que han tenido que transar, ¿verdad?, en coaliciones extrapartidarias. En este caso, por lo menos técnicamente, se trata del mismo partido. Entonces, a lo que voy es, vamos a relacionar las responsabilidades. En esto, como en materia ambiental, hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas. No somos todos responsables de lo que pasa. Somos como sociedad, pero políticamente la gente tiene que decir, el señor Leal tiene que saber que el presidente que él votó es el que estaba al frente. Y termino con esto, Emiliano, al pasar, tú mencionaste el plan 7 zonas, creo que fue idea de Olesker, fue la primera aproximación más o menos de un abordaje interinstitucional o al menos interdisciplinario, y este gobierno actual del doctor Vázquez lo primero que hizo fue desmantelarlo. Esa es la realidad. Y ahora se le vuelven a ver algunos atisbos de conveniencia. Entonces, saquemos enseñanzas y bueno, y hagamos acuerdo en aquello que nos une. Gabriel, ¿cuántos apuntes hiciste ahí? Un montón, pero digo, me parece concentrarme en uno central, porque acá no está en debate al final Casaballe, sino las políticas sociales del Frente, las políticas sociales, su preeminencia, su no, los gobiernos del Frente Amplio y lo bueno del amigo La Llera que quería que todos fuéramos sortivas de él, ¿no? Entonces, yo creo que primero, afirmar que se empezaron a hacer cosas para combatir la pobreza y el narcotráfico cuando habló La Llera. Y me parece que La Llera fue muy hábil, ¿no? Porque todas las críticas son para los demás y no para la policía, que tiene todo el trabajo de inteligencia posible para hacer, y que el narcotráfico lo tiene que enfrentar él. Él lo tiene que enfrentar. Y hacerse cargo de los lugares donde no los enfrentan porque tienen connivencia con el narco. Entonces, que se haga cargo la policía, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuáles son el fracaso? Bueno, por ejemplo, tenemos la mortalidad infantil más baja de la historia del Uruguay. Y hay miles de niños, claro, no es noticia, ¿no? Yo leí ayer en El Observador una explicación maravillosa de por qué no era noticia que la pobreza bajara, ¿no? Increíble la explicación, yo digo, es para récord Guinness de una escuela de periodismo, la explicación que dio El Observador ayer. Pero lo que pasa es que tenemos la... Tú estás hablando de otra discusión. Sí, pero maravillosa. Donde la noticia es que hay peligro de no sé qué, pero no que bajaron porque ya pasó y sigue pasando. Entonces, por suerte, además, bajó la pobreza. Espera que los oyentes no entienden nada. Estás hablando, entienden claramente de lo que estoy hablando. Estás hablando de cómo tituló el jueves de la semana pasada El Observador. No de cómo tituló. Cómo defendió ayer como tituló, que es mucho peor que el título. Pero la discusión vino a propósito de aquel título del jueves, a propósito del informe del PNUD sobre la evolución de las clases sociales en Uruguay. Yo presentaba como estudiante de la UTU una justificación así de un título y perdía el examen, ¿no? No sé en qué facultad habrá estudiado el que fundamentó el título. Pero lo que digo es que
A mí me parece que, bueno, bajó la mortalidad infantil. Miles de niños nacen, entre ellos de ahí, que no nacerían si no hubiera habido todas las políticas que hubo. Bajó la pobreza, bajó la indigencia. Esos son los índices que hay que discutir cuando hablamos de políticas sociales. Yo acepto que el Frente Amplio y la izquierda y yo teníamos un paradigma de que era casi mecánico la reducción de la pobreza con la reducción de la violencia. Y eso se demostró que no es cierto. Y que tenemos un tema complicado ahí, es verdad. Ahora, todo lo anterior es cierto también. Entonces, discutamos la cuestión en ese plano y el combate al narcotráfico. Yo acepto que ese paradigma, esa parte de ese paradigma, se demuestra en estas sociedades complejas, con el crimen organizado y con la raigambre brutal que hay de lo que deja esta situación ahí, tremendo. Y lo otro que digo es que, de verdad, lo que dice Teresa es así. En Casaballe no hay ausencia de presencia, nunca hubo tanta presencia de, no solo asistencialismo estoy hablando, que después debatimos qué es asistencialismo. Organizaciones populares, organizaciones de la iglesia, organizaciones como la que trabajan mucho en el barrio y que le disputan al narco. El problema es ver qué estrategia tenemos para disputarle a un poder que tiene mucho dinero, que no tiene ningún límite ético, ninguno, de ningún tipo. Y que por lo tanto, yo te conté, termino con esta anécdota, las discusiones con los gurises que lograba sacar y poner a trabajar en alguna brigada y que te entraban diciendo, pero ¿y si yo haciendo de campana de pasta base gano en un día lo que vos precisás 15 días rompiéndote el lomo en una obra? Vos no existís, ¿no? Y vos tenés que discutir desde otros valores y desde otra cuestión y desde la persistencia. Y eso es muy difícil. Bueno. ¿Vamos cerrando? Sí. ¿Faltan quiénes? Sí, un par de apuntes nomás. A mí me parece que hay cosas que, de todos modos, yo coincido mitad y mitad, ¿no? Es decir, yo creo, cuando yo hablé de asistencialismo, dije no es solo asistencialismo no pienso que se haga solo asistencialismo. Lo que sí creo es que hay cosas que también, así como de algún momento pensamos en el paradigma de que se acaba la pobreza y se acaba la violencia, también tenemos que pensar que hay cosas que no pueden seguir ocurriendo porque son como retroalimentan determinadas situaciones. Por ejemplo, se está procesando gente porque no pagan ni la luz ni el agua, ¿no? Y bueno, vamos a no engañarnos, en ningún asentamiento se paga la luz y en algunos el agua ahora, recién ahora. Entonces, digo, es decir, es evidente que buscaron una estrategia legal porque en algunos casos probablemente no tenían pruebas de narco, cosas por el estilo, y lo buscaron por ese lado. Como el procesamiento de Al Capone. Claro, exactamente, lo de los impuestos. Pero digo, me parece que de todos modos, para sanear determinados aspectos de la sociedad y para decir, bueno, acá hay realmente una presencia del Estado exigiendo deberes, a mí me parece que todo este tema de el no pagar la luz y no pagar el agua por parte de los asentamientos es un tema que hay que hincarle el diente. Yo digo lentamente con el programa de recondicionamiento de barrios y digo donde hay una serie de cosas que están vinculadas también con esto que yo decía antes, la seguridad, la luz, el pavimento, todo lo demás, pero realmente digo es incluso ahí es donde yo sí hablo de asistencialismo. No puede ser que miles de millones de dólares se sigan dilapidando de energía como se dilapidan ahora y no haya realmente una responsabilidad por parte de quienes no pagan, porque todos lo sabemos que es así, ¿no? En la entrevista Leal parecía estar marcando criterios que iban más allá de este caso en particular, ¿no? Cuando él decía en estos gobiernos del Frente Amplio hemos avanzado mucho en derechos y está bien que lo hayamos hecho, pero está también la obligación, están también las obligaciones y ya es tiempo de que en esa materia pongamos el énfasis, ¿no? Exactamente. Es que yo creo que, digo, todos tenemos derechos y obligaciones, en la medida de las posibilidades. Parecía una autocrítica amplia. Sí, ¿no? En la medida de las posibilidades, pero tiene que ser así. Si le sacás el gorro y le pones el de otro partido, sería fustigado muy severamente por sus compañeros del frente, ¿no? ¿Algo más? ¿Un telegrama? La última para cerrar. Yo discrepo con lo que vos pensás de que la intención de la Llera fue justificar a la policía. La Llera es el 3 del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es un búnker del MPP. A mí la impresión que me quedó es que se viene un fin de una etapa de gobierno, probablemente también, o posiblemente el fin de un ciclo,
y que alguno quiere marcar las diferencias, qué es responsabilidad del Ministerio del Interior y qué no es responsabilidad del Ministerio del Interior. Me parece que además el informe que escriben un mes después va en el mismo sentido. Es decir, que el Ministerio del Interior del MPP empieza a decir, bueno, en estas cosas sí, son responsabilidad nuestra, pero esto es del MIDES, esto es de la OCE, esto es de la Intendencia. Es decir, y sabemos cómo se juegan las cosas en la interna del Frente Amplio y cómo se pasan cuentas, ¿no? A mí me quedó esa sensación y no me parece que sea casualidad que tiren principalmente las responsabilidades sobre el MIDES, que lo maneja el Partido Comunista, y sobre la Intendencia, que es el candidato que justamente el MPP no es el que está apoyando. Cierro con algunos, nada más que algunos de los mensajes de los oyentes, porque ha habido varios. El primero de Albérico, que dice que si ven en Netflix Pablo Escobar, el patrón del mal, entienden lo que pasaría en Casa Valle en un par de años y lo que va a pasar en otros 9 barrios de Montevideo en los próximos 5 años. Segundo, a propósito de lo que contaba recién Gabriel del Hammer, ¿no? ¿Cómo decías? Decís el Hummer. El Hummer. Gabriel le decía Hummer y entonces algunos oyentes capaz que no entendieron. Estaba hablando de un vehículo muy caro, ¿no? Entonces, pregunta, ¿quién es el oyente? ¿Qué pregunta? Porque el nombre no vino aparte. Pregunta Silvio, ¿cómo puede comprar un Hammer alguien que no puede justificar ingresos legales? Hay que hacer controles impositivos y realizar intervenciones más integrales, no es solamente cuestión policial. Es una buena pregunta, sí, efectivamente, ¿no? Y hay otro que dice, si existieran controles estrictos en las fronteras al ingreso de drogas, buena parte del problema del narcotráfico que ha ido creciendo estaría controlada, ¿no? ¿Qué pasa con esos controles en la frontera?